El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Sean bienvenidos. Estamos por iniciar con su programa Hilos de Plata, donde el poder de la experiencia habla. Muy buenos días, querido auditorio. Hoy sábado 1 de noviembre empezamos con un mes muy bonito, en celebraciones muy especiales y contamos con la magnífica colaboración del nutriólogo Luis Fer, que va a hablarnos sobre precisamente la cultura y tradición del Día de Muertos. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Muy buenos días a todos en este sábado. Efectivamente, 1 de noviembre, y tienes razón, es el mes más bonito que pueda haber. Y pues sí, vamos a platicar de estas tradiciones y estas culturas que cada año pues generan polémica, que porque no hay que festejar Halloween, que el Día de Muertos. Sin embargo, algo que tenemos que recordar es que ambas celebraciones, ambas celebraciones tienen su trasfondo cultural. Hay que conocerlo para, pues por lo menos saber por qué nos gusta o por qué no nos gusta. Hace rato me comentabas que tú viviste varios Halloween cuando viviste en Estados Unidos. Sí, no me agradaba. Definitivamente plano, no me agradaba. Porque eso de que se disfracen de brujas, de espanto y de todas esas cosas, pierde uno lo que es la tradición aquí en México, ¿sí? Yo recuerdo los altares que ponía mi abuelita, mi madre, siempre el anafre pequeño, el copal, todo eso. Yo no lo llevo a cabo, lamentablemente, te platico porque el espacio es reducido, pero sí me hubiese gustado. Además hay lugares donde van a los panteones. Creo que es el único día que les limpian, Sí. Lamentablemente, sí, así ¿no? es. Y bueno, más adelantito vamos a hablar de ello. Primero vamos a empezar con Halloween, pero más adelante hablaremos de que en muchas casas y muchas familias son verdaderas obras de arte las ofrendas, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito de aquí el impulso que le dan 2 películas a la celebración del Día de Muertos. Pero bueno, vamos a empezar con Halloween y sí, efectivamente, muchas personas pues no les gusta, no son seguidores de esta tradición, pues porque no es una tradición cristiana, que precisamente los monstruos y todo eso, pero sí está basada precisamente en festividades cristianas. Déjenme platicarles que la palabra Halloween es de origen cristiano y pues su origen de la palabra es una palabra escocesa que se deriva de All Hallows, que significa víspera de todos los santos. Ya después se fue transformando hasta la palabra Halloween, como lo conocemos actualmente, pero sí, su origen es 100% cristiano. Y se cree que el Halloween, como lo conocemos ahora, tiene influencias de las creencias y prácticas cristianas de aquel entonces. Estamos hablando de principios de esta era, de la era moderna, y la palabra inglesa Halloween procede, como les decía, de All Hallows, que es la víspera cristiana y la fiesta de Todos Santos, que se lleva a cabo el 1 de noviembre, y de los fieles difuntos el 2 de noviembre en la cultura cristiana y católica. Y desde los tiempos de la iglesia primitiva, las principales fiestas del cristianismo, como las Navidades y las Pascuas y el Pentecostés, tenían vigilias que comenzaban la noche anterior. Y bueno,
Igualmente, la fiesta de Todos Santos, la víspera, inicia un 31 de octubre. Y de ahí, pues, esta celebración es que comienza el 31 de octubre. Estos 3 días, desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, se denominan colectivamente All Hallows Day y son el momento en que los cristianos occidentales honran a todos los santos y rezan por las almas, pues, recientemente fallecidas. Y bueno, y estas almas son principalmente, se les reza a las almas que aún no han llegado al cielo por alguna razón. Varias iglesias celebraban conmemoraciones de todos los santos y mártires en distintas fechas. Se llegó a celebrar, por ejemplo, el 13 de mayo, allá por el año 609, con el Papa Bonifacio IV. Y bueno, son fechas que se han ido moviendo hasta la que actualmente conocemos. Y en el siglo VIII, el Papa Gregorio III fundó un oratorio de San Pedro para las reliquias de los santos apóstoles y de todos los santos, mártires y confesores. Algunas de las fuentes pues afirman que se dedicó precisamente el 1 de noviembre, mientras que otros dicen que fue el Domingo de Ramos de abril de 732. Ahí hay una pequeña polémica. Y bueno, hacia el año 800 hay pruebas de que las iglesias de Irlanda celebraban una fiesta conmemorativa de todos los santos precisamente el 1 de noviembre. Y bueno, es así también como se ha ido transformando esta celebración. Y a finales del siglo XII, esta celebración se había convertido en días de precepto de la cristianidad occidental e incluía tradiciones como tocar las campanas de las iglesias por las almas del purgatorio. También era una costumbre que pregoneros vestidos de negro desfilaran por las calles tocando una campana con un sonido lúgubre y llamando a todos los buenos cristianos a acordarse, pues, de las almas que estaban penando. También se ha sugerido que la costumbre del Halloween de aquel entonces era hornear y compartir pasteles de alma para todas las almas bautizadas. Y es aquí en donde también surge el origen del truco o trato. Esta costumbre se remonta ya para el siglo XV, muchísimos años después, y se extendió por Inglaterra, Gales, Baviera y toda esa zona. Y grupos de personas pobres, a menudo niños, iban de puerta en puerta durante el Halloween recogiendo galletas del alma a cambio de rezar por los difuntos, especialmente por las almas de los amigos y parientes de los donantes, y a esto se le llamaba souling. Eso es el origen del truco o dulce. Se comenzó pues, como una ayuda, pedían una ayuda para comer los pobres a cambio de orar, pues galletas, que ya después también se fue modificando y se fue transformando al como lo conocemos el día de hoy. Fíjate qué importante, pero qué interesante el hecho de que esto es totalmente religioso, católico, como Así sea. Es. Pero aquí en México, los mayas y todos nuestros antepasados ya tenían sus cultos. Ya tenían, así es, ya tenían todo sus propios rituales. Viene a colación que yo tuve una brujita hace 46 años, porque nació el 31 de octubre mi primera hija. Le digo brujita por la fecha, claro. Nada más por eso, pero en realidad ahora sí que es otra circunstancia. Pero el hecho de que nos vayamos, lo que es la tradición genuina, la clásica aquí en México, es lo que estamos viendo de los altares. No, y es bellísima, es muy colorida. ¿Cómo le da fuerza la flor de cempasúchil? Ahorita vamos a hablar de ello, del simbolismo que tiene el cempasúchil aquí en México para el Día de Muertos. El hecho de, ¿cómo le llamaba mi mamá? El hecho de poner copal en el anafre para limpiar el incienso, ¿no? El incienso y todo. El inundar de inciensos. Yo te seré franca, no soporto nada de eso, de cosas que me afecten en la respiración, pero sí la veía yo con mucho gusto y muchos ánimos. Y eso es lo bonito, porque lo vamos pasando de generación en generación. Sí. Yo lamentablemente pues ya no se los he enseñado a mis
a mis nietos, ¿no? Ya cada quien, y más ahora en estas épocas que somos tan especiales, Así o es. ellos, la juventud más bien. Y bueno, ahorita vamos a hablar precisamente de lo que comentabas al principio, de los disfraces que no te gustan mucho y que también tiene su propio simbolismo en el Halloween. Pues resulta que un ministro cristiano llamado Praise Sorry Conté relacionó el uso de disfraces pues con la creencia de espíritus vengativos. Tradicionalmente se creía que las almas de los difuntos vagaban por la tierra hasta el día de Todos los Santos y la víspera de Todos los Santos ofrecía a los muertos una última oportunidad de vengarse de sus enemigos que dejaron aquí en el mundo terrenal. Y para evitar ser reconocidos estos humanos, los que se quedaban aquí en la tierra, para evitar ser reconocidos por esas almas que tenían sed de venganza, pues es que la gente se empezó a poner máscaras y empezó a disfrazarse para que no fueran reconocidos y no cobraran venganza esas almas en pena. Ya para la Edad Media, las iglesias europeas, pues que eran demasiado pobres para exponer reliquias de santos mártires en el Halloween, permitían a los feligreses disfrazarse de santos y algunos cristianos siguen esta costumbre en Halloween. También se cree que podría tratarse de la cristianización de una costumbre pagana anterior, aunque de esto todavía pues no hay muchos datos. Y bueno, muchos cristianos de la europea continental de aquel entonces, especialmente en Francia, creían que una vez al año, en Halloween, los muertos de los cementerios de las iglesias se levantaban para un carnaval salvaje y horrible, conocido como danza macabra, que a menudo se representaba en la decoración de las iglesias. También, bueno, esta danza macabra instaba a los cristianos a no olvidar el fin de todas las cosas terrenales. Y esta danza se representaba a veces en los desfiles de las aldeas europeas y en las mascaradas de la corte, en las que la gente pues se disfrazaba de cadáveres de diversos estratos de la sociedad. Y este puede ser el origen de estas fiestas de disfraces típicas de Halloween. Pero originalmente pues era para que no fueran reconocidos estos humanos que nos quedamos aquí en la tierra y que esas almas que les daban permiso de buscar venganza, pues no los reconocieran. Yo pienso que ya los tenían bien detectados porque sí, claro. es difícil quitar la marca de alguien que es sí, claro. malo, y más para un alma que ya trascendió. Nos tienen más que identificados. Pero es interesante este origen cultural. Sí, definitivamente. Y como vemos, y como mucha gente no creíamos, tiene su base en celebridades cristianas. Exactamente, eso es lo que más porque desde que llegaron los españoles aquí no a conquistarnos, sino a perjudicarnos, así lo veo yo. Uh-huh. Trajeron muchas tradiciones o costumbres de ellos paganas, lamentablemente, ¿sí? Y disfrazaban su don de señorío, cambiando el oro por espejitos y todo eso. Sí, claro. Entonces, pues la verdad salimos perdiendo y yo creo que todo eso se le quedó también a los grupos políticos porque agarraron esa costumbre. Hacen lo mismo, lamentablemente. Pero bueno, sigamos con lo de las tradiciones. Pues básicamente eso es la base del Halloween como lo conocemos hasta hoy. Ha ido evidentemente evolucionando. Todas las tradiciones de aquel entonces se han ido transformando y modificando. Como bien lo decías hace un momentito, pues las generaciones le van poniendo, le van quitando. Y se dice, hay algunos sociólogos que coinciden en que estas celebraciones tienen que tener un choque cultural con otras para subsistir, si no se pierden a lo largo de la historia. Entonces se tienen que retroalimentar a su vez de otras y es así como van subsistiendo. Hay muchísimas otras tradiciones que se han ido perdiendo precisamente porque ya no subsisten. Entonces, pues Halloween ha sufrido a lo que conocemos hoy. Sí, de repente ya es más la fiesta y el alcohol y el chupe y todas esas cosas. Y también existe en el Día de Muertos, que mucha gente lo agarra para la fiesta y tomar y la cervecita y todo eso, y se olvida un poco de
de lo que es realmente el origen y el significado. Pero bueno, es parte también de la cultura que tienen que sufrir estas celebridades. Lamentablemente sí. Estaba yo viendo las noticias en la mañana y los comentaristas dijeron, para todos aquellos que van a hacer su celebración del Día de Muertos y para los que se están quitando apenas el disfraz, y ya eran las 7 de la mañana, dice uno, a ver, sí, y es que es eso, se siguen, y ya después, ya no nada más es el hecho de haber celebrado, sino que llegan a las estadísticas. Sí, eso es de repente la parte negativa, que bueno, también las festividades de fin de año, Navidad y todo esto, pues se pierde ya un poco el origen, el verdadero significado, pues para agarrarlo 100% de fiesta. Ya en muchas familias, en muchas casas, pues ya no se acostumbra a lo que estábamos acostumbrados nosotros de niños, ¿no? Arrullar al niño y los cánticos y todas estas cosas. Lamentablemente sí es así. Ya no hay en las dichosas posadas todo ese rito. Así es. Todo ese rito, a mí me fascinan las películas de Joaquín Pardavé, que lo que marcaba era la familia, sí, honraba a la familia, pero como tradición de todo lo que se hacía. Nunca vi nada del Día de Muertos hecho por él, alguna película, pero sí llegué a ver ese Macario. Me molestaba mucho porque decía yo, ni come ni nada. Y hay una donde aparecen, creo que Janitzio, pero no me acuerdo ¿cuál es? Qué película es, donde sacan todo lo que es el trayecto en el lago. Ajá. Creo que es... que actualmente Janitzio, en Michoacán, es una de las partes en donde la cultura del Día de Muertos pues está muy arraigada, al igual que aquí cerca de la Ciudad de México, en Mixquic. Sí. En Mixquic, y bueno, también estas celebraciones como que son más de la parte sur de México, ¿no? Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, en todas esas áreas geográficas, pues todavía estas culturas y estas tradiciones están casi intactas y se siguen llevando a cabo, afortunadamente. Sí, eso. Yo creo que si hacemos una invitación a la audiencia para que no permitan que se pierda estas hermosas tradiciones de poner el altar, de venerar a nuestros difuntos que han partido, y sobre todo la costumbre de ponerles comida. Decían en la mañana, si le gustaba la bebida, póngale su copita, claro. Su copita. Como dicen por ahí algunos memes que están surgiendo que son buenísimos, ¿no? Las almas en pena, no voy a cruzar todo el umbral por una mandarina, ¿no? Pónganme lo que me gustaba. Y precisamente vamos a platicar ahora del origen del Día de Muertos, como lo conocemos aquí en México, que también pues, es una tradición bonita, pero yo, como siempre se los digo en mi programa, no hay que entrar en polémicas. Si les gustan ambas celebraciones, pues festejen ambas. Conozcan el origen. Y bueno, ya para terminar con Halloween, pues bueno, ya a raíz del surgimiento del cine de terror, pues ya esos disfraces macabros, pues se fueron convirtiendo en disfraces de los principales villanos de las películas, ¿no? Entonces, pues ya con esto cerramos, pero vemos cómo efectivamente el Halloween tiene un origen y una cultura cristiana. Pero cómo jala a la gente, ¿eh? Sí. Tienen muchos adeptos precisamente para los disfraces. Pues yo creo que también para los niños, a mí de niños, estas festividades de Día de Muertos y Halloween siempre me han gustado. Están muy pegadas con mi cumpleaños. Entonces, de niño, pues no tienes mucha noción de un calendario, pero ya cuando veía las preparaciones de Día de Muertos y de Halloween, pues ya viene mi cumpleaños, casi. Entonces, pero los niños, pues es el gusto por disfrazarse y por pedir dulces o pedir calaverita, que aquí se fusionan, y es el choque de dos culturas, los disfraces de Halloween y el pedir calaverita de aquí de México. Entonces, es aquí como vemos hace rato que el ejemplo que ponía del choque de las culturas y tienen que fusionarse para subsistir.
Muy bien, ¿no? muy bien. Y bueno, ahora vamos a hablar del Día de Muertos, como lo conocemos aquí en México, y este Día de Muertos tiene su origen en las raíces indígenas de las culturas autóctonas de Mesoamérica. Y algunos historiadores coinciden que para fusionarse con las creencias católicas dan lugar a una festividad que sigue evolucionando con el paso del tiempo. Obviamente, como lo conocemos el Día de Muertos actualmente, ya no es como hace 100 años o hace 200 años, se ha ido retroalimentando a su vez de otras culturas y otras costumbres. Y bueno, el culto a la muerte pues era común entre las culturas prehispánicas, y cuando alguien moría era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. El Mictlán es, en ese entonces, bueno, su significado es el infierno o lugar de los muertos, a donde llegaban los fallecidos por muertes naturales o comunes después de un proceso que les tomaba 4 años. Estos pueblos prehispánicos también colocaban ofrendas, principalmente, como ya lo mencionaba Ana María, comida que les gustaba, la flor de cempasúchil que iluminaba el camino, entre otros elementos. Y bueno, para estas culturas la muerte era parte de un ciclo y el destino de los muertos estaba marcado por la forma de vida que tuvo esa persona. Con la llegada de los españoles se incorporaron otros elementos y prácticas que son un reflejo del sincretismo entre dos culturas, es decir, el Día de Muertos, como lo conocemos al día de hoy, tiene muchos elementos españoles. Para los que pensaban que es 100% mexicano, no, ya está muy españolizado. Es aquí, nuevamente hablamos del choque de dos culturas. Y bueno, es aquí actualmente la cosmovisión de los pueblos indígenas y las creencias religiosas del catolicismo. Por ejemplo, los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras, y los indígenas le agregaron al saumerio con el copal y la comida y la flor de cempasúchil. Esto pues es una fuente que nos da el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, es decir, pues el elemento de las velas y las veladoras y de iluminar el camino es español 100%. Antes no se ponía ni se utilizaba nada de esto. También las cruces, que son representaciones del catolicismo, o algunas bebidas que se añaden a la ofrenda para los muertos, bebidas destiladas o que no existían antes, como tampoco lo que es hoy muy tradicional, como el pan de muerto, ya que entonces pues no existía la harina. Vamos a hablar en unos minutitos más del origen y el significado del pan de muerto, que también es muy interesante. Y otra forma del festejo tiene que ver con las llamadas calaveritas, que como pues ya sabemos, los niños les encanta salir a pedir calaverita, ya sea disfrazados. Muchos de niños, yo por ejemplo hacía mis calaveritas con cajas de cartón porque no existían o no eran tan comunes como ahora ya las de plástico y todo esto. Hasta eso se ha ido modernizando, entonces pues las hacíamos con cajas de galletas de cartón. Y bueno, estas llamadas calaveritas van de la mano de las ilustraciones que publicaba José Guadalupe Posada, a quien se le atribuye la creación de lo que hoy conocemos como la famosa Catrina, que ya es famosa en todo el mundo, la Catrina, y es el símbolo más reconocido dentro y fuera de México con el Día de Muertos. A las ofrendas y las visitas a los panteones también se han ido sumando otras prácticas en los últimos años que reflejan pues cómo ha ido evolucionando esta fiesta generación tras generación, y también expresiones populares diversas con diferentes significados y evocaciones de acuerdo con el pueblo indígena. No es lo mismo, por ejemplo, como se festeja en Michoacán. Hay variaciones de las fiestas de los pueblos de Michoacán que de los de Oaxaca, de los de Guerrero. También ahí cada uno le imprime su propio toque. Y bueno, aquí en la Ciudad de México yo no recuerdo hasta hace algunos años que se llevara a cabo los desfiles y estas mega ofrendas. Como que en las grandes ciudades no teníamos esa visión del Día de Muertos. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, gracias a una película hollywoodense, es que tenemos actualmente este desfile, ya que hace unos años se llevó aquí en México la filmación de una película de James Bond llamada Spectre, que bueno, en pleno junio, julio, yo me acuerdo porque estaba trabajando, decían que había un desfile de Día de Muertos en pleno junio y julio y que habían cerrado calles y que nadie se explicaba qué pasaba. Bueno, pues ya después nos enteramos que estaban filmando una película de James Bond con un desfile de muertos, y gracias a esa película
pues los países en donde se proyectó pensaban que aquí en la Ciudad de México había este desfile. Entonces ahí un poco el gobierno se vio obligado a, pues, a tener y a crear ese desfile. Y es también, como ahora lo conocemos, al rato va a haber un mega desfile aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues gracias a esta película es que tenemos este desfile. Vaya, por lo menos nos dieron a conocer. Sí, no sé si decir afortunado o desafortunadamente, pero pues creo que ya sabemos lo que pasó con Disney y esta película Coco, que también creo que a muchos les hizo revalorar más las culturas que tenemos aquí y esta tradición, ¿no? Tienen que venir, pues, estas producciones extranjeras a enseñarnos y a darle valor a nuestra cultura también. Yo recuerdo que en ese entonces, pues, las salas de cine estaban abarrotadas. Yo vi la película como 2 veces en el cine. Y mucha gente critica esta parte, pero pues bueno, en el extranjero, es verdad, se valora muchas veces más las culturas mexicanas que aquí mismo. Hay países en donde el mariachi es súper respetado y es admirado, cuando aquí en México muchas veces no lo valoramos como tal. Entonces, pues gracias a esta película de Coco, que también tuvo su parte, ¿cómo decirlo? Pues sí, su parte positiva, porque fue un trabajo de investigación que ellos hicieron, tanto los escritores como los directores y los productores, de 5 a 10 años, de venir precisamente a las festividades, principalmente las de Janitzio y Mixqui, a ver cómo eran estas tradiciones y estas culturas para retratarlo en la película, pues lo más fiel posible. Vemos en la película, pues figuras como el Santo, como María Félix. Salen aquí retratados, pues porque saben que son perfectamente aquí figuras muy, muy, muy importantes a nivel artístico y cultural, y bueno, todo el significado que tiene esta película. No sé si tú la viste o te guste. Vi ahora sí que cuando empezó el auge de todo esto, llegué a ver cortos y eso no lo he visto. Lo que me llama la atención es que sí es cierto el hecho de que nosotros mismos no nos damos ese valor tan grande que tenemos, o no nos queremos, no somos realistas. Tiene que venir de fuera alguien para movernos lo nacional. Sí, para decirnos, esto es lo que tienes aquí en México y no lo valoras. Que yo siento que eso es también lo que nos quiso dar esa película, ¿no? Tienen esta riqueza cultural, porque mucha gente empezó a quejarse de que Estados Unidos o Hollywood se quería apropiar de las festividades. No, la verdad es que eso jamás iba a pasar. Yo más bien lo veo como, pues ve lo que tienes, esta riqueza cultural, cómo es tus festividades del Día de Muertos. Cuando ellos pudieron hacer una película de Halloween perfectamente, sin ningún problema, prefirieron retratar el Día de Muertos. Lamentablemente puedo decirlo porque estando en Estados Unidos me di cuenta, el peor enemigo de México, de un mexicano es otro mexicano. Por envidioso, por falta de criterio, por lo que sea, por sentirse menos. Si abriéramos nuestra mente a lo maravilloso que tenemos, seríamos un país de veras fuerte y poderoso. Si así se están peleando por quitarnos lo que tenemos los propios gobernantes, la política. Pero incluso estaba viendo que ya fue declarado patrimonio inmaterial de, o sea, sí, es fabuloso, de la riqueza que tiene, de lo que tenemos aquí y que ha salido al mundo gracias a terceros países que nos dan a conocer, ¿sí? Es que no tenemos que valorar nuestras tradiciones, no perderlas. El mariachi a mí me fascina. A sí, mí claro. La música mexicana, donde sea, me llena de orgullo. Oír el himno me gusta, pero guardando toda la compostura y como debe de ser, el respeto que merecen nuestras insignias patrias. Claro. Entonces, así debería de ser todo esto, y más ligado a lo que es la tradición y el amor a nuestros antepasados, a nuestros seres que ya se fueron. Incluso estaba viendo que ya desde
día 27 o al 28 creo, hacen la llegada de los animalitos que han Sí, partido. ahorita vamos a platicar de eso porque efectivamente es desde el 27, que yo no recuerdo en años anteriores. Esto a lo mejor no lo desconocía o no lo investigábamos, pero sí, ahorita vamos a hablar de ello porque a partir del 27 es que empiezan a llegar aquí en el Día de Muertos las almas, las ánimas, y cada día es para ciertas características de esas almas. Ahorita hablamos de ello. Y pues no hay gastronómicamente algo propio, algo ligado al Día de Muertos, fuera de lo que es el pan de muerto, como lo conocemos. Más bien, la gastronomía está ligada a los gustos del difunto, que es lo que se pone en las ofrendas, ¿no? Si al difunto pues, le gustaba el mole de olla, los chiles rellenos, por dar un ejemplo, es lo que se le pone, junto con las bebidas y algunos elementos propios de lo que le gustaba. Pero yo creo que lo más simbólico aquí en México pues es el día del pan de muerto, que también tiene su origen y su significado. Déjenme platicarles que este origen del pan de muerto se remonta también a los rituales prehispánicos, y los mexicas ofrecían a los dioses figuras hechas con amaranto y miel en honor precisamente a sus muertos, como una representación simbólica de la vida y la muerte. Con la llegada de los españoles y la introducción del trigo, las ofrendas comenzaron a transformarse hasta dar origen al pan que hoy conocemos. Entonces, este pan de muerto también tiene su choque cultural con España. Y bueno, este pan de muerto, que es redondo, con los huesitos y la lágrima, que ya muchas panaderías ya no le ponen la bolita, que es una lágrima, ahorita lo vamos a ver, representa el ciclo de vida y la muerte, esa forma redonda, y en la parte superior, como les mencionaba, tiene que llevar su bolita, que todo el mundo se la pelea, esta esferita, que simboliza precisamente el cráneo del difunto, mientras que las 4 tiras alargadas, o lo que conocemos como huesitos, evocan precisamente eso, a los huesos y a las lágrimas derramadas por quienes se han ido. Estas se disponen en forma de cruz, aludiendo a los 4 puntos cardinales y el camino hacia el Mictlán, el inframundo mexica. El original, el pan de muerto original como lo conocemos, tiene un baño de azúcar. Este azúcar simboliza la dulzura de la vida, mientras que el toque de azar, porque se elabora con agua de azar, con esencia de azar, evoca el aroma de los altares y la pureza del recuerdo. Entonces, pues esto es lo que significa el pan de muerto. No sé si tú lo conocías. No lo sabía. Me los como, pero... ¿Qué importa qué significa? No, pero no, este es el significado, y a mí, en lo personal, me agrada mucho el pan de muerto, el original, que no tenga relleno ni nada, porque ya también estos cambios como que te alejan del origen y del... Pues es más comercio que nada, sí, totalmente, pero lo que es el pan real, el principal gusto de poderlo tomar en este día es así, pero venerando a las personas y las calaveritas de dulce. De dulce, de chocolate, ajá, las de azúcar. También el amaranto es riquísimo, y es lo que sí, no sé si es de aquí, de México, el amaranto. Me parece que sí. Sobre todo se da mucho en la zona de Tláhuac. Hace algunos años fui en estas fechas a Tláhuac, ahí a Tulyehualco. Ah, qué bonito. Es bellísimo. Saludos a Tláhuac, porque por allá sí. hay varias personas que me conocen. Entonces, no, qué bonito celebran allá también. Y es que creo que más o menos por estas fechas también, no sé si me equivoqué, es la Feria del Amaranto. Entonces, pues bueno, es una maravilla esa zona aquí en la Ciudad de México. ¿Y en Oaxaca cómo celebrarán? Desconozco bien cómo se celebra, pero yo creo que no ha de variar mucho, las ofrendas, los altares. Yo creo que a base de mole, ¿no? Me imagino que sean... Sí, gastronómicamente es lo que se le pone al difunto, al alma que va a venir, pues los elementos, los alimentos que le gustaban, junto con otros elementos. Lo que nunca he probado y dicen que es riquísimo es el chocolate de agua. Ah, riquísimo. Sí, muy rico. He probado,
Pero he oído a la mayoría de gente que dice que es muy, muy sabroso. Sí, es delicioso este chocolate de agua. Y tiene sus propias características. Este chocolate de agua ahorita actualmente el chocolate está elaborado ya con mucha manteca de cacao y azúcares y todo eso. El original no. De hecho, tiene un sabor no tan dulce, tirándole un poquito amargo, que es delicioso. El original. Y es muy bajo en azúcares. Entonces, y es caro, no es un producto económico, pues precisamente también por el peso nutricional que tiene, que es difícil encontrarlo aquí en las ciudades. A mí me fascina el chocolate amargo. Sí, Me fascina sí, le da un mucho. toque delicioso, ese toquecito amargo al chocolate. Y ahora de la flor de cempasúchil. De la flor del cempasúchil, ahorita vamos a platicar de ello, del significado de la flor de cempasúchil, que bueno, es súper interesante. La flor de cempasúchil simboliza precisamente la vida y la muerte, y en la tradición del Día de Muertos representa el camino que guía a las almas de los difuntos de regreso a sus hogares. Esto en la película de Coco está claramente bien significado. Hacen el puente de cempasúchil precisamente para que las almas vayan a visitar a sus familiares. Y bueno, también es el regreso tanto a los hogares que tuvieron en vida como a donde es su última morada. Su nombre proviene del náhuatl y significa 20 flores o varias flores, y su color amarillo-naranja se asocia con el sol, que se cree que guarda el calor del sol y la luz para iluminar este sendero de las almas. Es, como les mencionaba, una guía para las almas. Se cree que su aroma y color guían a los espíritus de los difuntos hacia los altares y hogares que se les han preparado. Se dice pues que si no hay flor de cempasúchil, difícilmente van a encontrar ese camino a casa. También es la conexión entre mundos, simboliza un puente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y también tiene un simbolismo ancestral. Desde la época prehispánica era utilizada en ofrendas para los muertos, representando tanto la vida como la muerte, y bueno, ya para situaciones más terrenales, fuera un poquito de estas celebraciones de Día de Muertos. Tiene usos medicinales. En la medicina tradicional se ha utilizado para tratar malestares digestivos, desde el vómito y la diarrea, además también para algunas afecciones respiratorias. Todo esto es la maravilla de la flor de cempasúchil. De la película que estabas diciendo de Coco, en el fragmento que yo vi, me parece más, porque creo que va desapareciendo la imagen de la fotografía. Ajá, sí, así es. Yo creo que eso es más mover el hecho de sentimental en nosotros, sí, que mientras no los recordemos, mientras no van a desaparecer. Sí, toca fibras muy delicadas esta película. Trata de las almas. Hay un personaje que es un alma olvidada, no tiene familiares, no tiene a nadie, y en la película, bueno, pues retratan de que estas personas, pues, no subsisten a través de los años, ya desaparecen en el limbo, totalmente olvidados. De hecho, hay como una tierra especial para ellos, para todos los que no tienen quien los recuerde, y todos ellos, ¿no? Entonces sí, hay que verla varias veces para encontrar los simbolismos que tiene muy interesantes. Pero está muy bien manejada, muy bien. No, es que hicieron un trabajo cultural y de historia bastante minucioso. La voy a buscar para verla, porque sí, de lo poco que vi sí me movió sentimentalmente. Dije yo, sí es cierto, si no los tenemos presentes, yo, gracias a Dios, no hay día que no recuerde a mis padres, a mi abuelita, a mi hermana, en paz descanse. Los tengo muy presentes. Sí, espero que algún día, cuando yo no esté ya en este plano terrenal, haya gente que me recuerde. Seguramente así va a ser. Y eso es lo más importante, porque todo queda atrás si no recordamos nuestras raíces, si no los tenemos presentes. Así es.
Y sí, efectivamente las fotografías cuentan mucho en esta película, retrata cómo a través de las fotografías es que los recordamos y de todos estos elementos, y pues bueno, sí, vela, date esta oportunidad de verla y de buscar cada uno de los elementos y los símbolos que nos regala. Y bueno, vamos a platicar que efectivamente empieza la llegada de las almas aquí al mundo terrenal desde el 27 de octubre. El 27 de octubre se tiene la tradición de recordar pues a nuestras mascotitas fallecidas. Este día pues descienden, les dan permiso a ellos de bajar pues para visitar sus antiguos hogares, sus antiguos dueños, descansar y bueno, pasearse por lo que un día fue su hogar. Entonces pues se recomienda que el 27 en la ofrenda pues se ponga agüita para... pues vienen con sed, las croquetas que más les gustaban, algún alimento especial que más les gustaba a nuestras mascotas y que se les pongan pues algunos juguetitos que salían, con los que solían jugar y pues su camita o su casita, depende de lo que tuvieran. Entonces, eso es el 27 de octubre. Y es bonito que le tengan amor a los animales, ¿no? No, totalmente. Sí. Pues son seres que nos dan mucha felicidad. A mí, yo soy perrero de corazón, entonces pues, y sí he tenido varios perritos. Yo te soy franca, no me gustan los animales porque es un ser vivo y hay que dedicarle tiempo, hay que tenerle la paciencia, el cariño, la dedicación, y si no cuento con todos esos elementos. Claro. Digo, ¿para qué tener? Sí, claro. Es cruel tener un animalito y llevártelo a la azotea todo el día y muchas veces sin los elementos, porque nada más los dejan ahí amarrados, encadenados, y no importa si llueve, si hay sol. No, si van a tener animalitos así, mejor no los tengan. Mejor no. Sí, ¿verdad? Es Sí. preferible mejor. Creo que ayudamos más no dándoles mala vida a esos seres. Sí, de plano, si no se tiene el espacio, los elementos, pues no, mejor olvídate. Ese es el 27. ¿El 28? El 28 de octubre se prende la primera veladora y se coloca una flor blanca. Este día, pues vienen las ánimas solas, las que no tienen familia, como les mencionaba, las que pues se olvidan de ellos, les dan permiso de venir. Entonces, pues también para estas almas solitarias, pues hay que poner esta veladora, este vaso de agua, algún alimento, pues para que vengan y sepan que tienen, aunque no nos conocimos en vida, que tienen alguien con quien, con quien convivir y con quien llegar. Claro que sí. Para el día 29 de octubre, este día se prende otra veladora y también se coloca un vaso con agua, y el día 29 de octubre es dedicado a difuntos olvidados y desamparados, pues los que murieron en algunas condiciones pues de abandono, de rezago y todo esto, pues también para ellos es el día 29 de octubre, los que se fueron olvidando, los desamparados de asilos, de casas hogares y de todos estos lugares. Muy bien. A ellos se les dedica el 29 de octubre. Para el 30 de octubre se prende una veladora, también se coloca un vaso con agua y se pone un pan blanco, esto para los difuntos que se fueron sin comer o los que tuvieron algún accidente. Entonces, pues para ellos, pues el pan blanco, el agua, y si quieren poner algún otro alimento también es muy válido, un poco de arroz, etcétera. Día 30, para los que se fueron sin comer o los que tuvieron algún accidente. El día 31 de octubre se prende otra veladora, igual se pone un vaso con agua, otro pan blanco y se coloca alguna fruta. Este día es para los muertos de los muertos, es decir, los antepasados como bisabuelos, tatarabuelos y toda la ascendencia de los bisabuelos hacia arriba. Aunque no los conocimos, bueno, pues también gracias a ellos estamos aquí y existimos. Sí, y que seguramente pues son almas olvidadas, porque pues ya nosotros pues no los conocimos, pero forman parte de nuestra historia familiar. Ya ves que yo mencioné a mi abuelita, pero no dije nada de mis bisabuelos o tatarabuelos. Pero gracias a todos
a todas esas gentes, estoy yo aquí. Es que estamos aquí, claro. Sí. Es importante recordar. Importante recordarlos y en los últimos años ha surgido una como la ascendencia que tiene cada ser humano de 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelos y de toda la gente que dependemos para existir, ¿no? Y va aumentando, quién sabe cuántos tatarabuelos, 30 y tantos y todo eso. Ojalá hiciéramos el árbol genealógico, ¿no? Sería interesante. Buscar todo eso, porque sería sí, interesante. hay ocasiones donde ya, mi abuelita era de Tizayuca, ahí, a ver si que hasta ahí perdí el rastro de ella. Sin embargo, recuerdo que me platicaba, yo tenía como 9, 10 años y decía, allá tengo unos terrenitos, yo creo que ya no, pero allá. Seguramente ya no. Entonces digo, ya, yo tengo sería interesante. 75 y ya, sepa Dios qué pasó. Así es, sería interesante todo hay que investigar, esa investigación. Nos llevaremos muchas sorpresas, yo creo. Yo pienso que sí. Y bueno, el día de hoy, el día 1 de noviembre, es la festividad de Todos Santos, fecha en la que al mediodía llegan los angelitos, es decir, los niños, que son las almas de quienes fallecieron precisamente siendo bebés, siendo niños, y en este día se pone toda la comida ya en el altar de muertos, sin olvidar pues lo que les gustaba precisamente a esos niños, esos infantes. Se ponen también algún elemento favorito, algún juguete, alguna pelota, una muñeca, depende con lo que jugaban estos angelitos. Y bueno, hoy precisamente los que tienen a estos angelitos en el cielo están de fiesta. Entonces, y es aquí donde ya se pone el resto de la comida para el día 1 de noviembre. Y para el día de mañana, 2 de noviembre, el 2 de noviembre, conocido ya como el Día de los Fieles Difuntos, se tiene la creencia de que son las almas de los muertos adultos quienes llegan a comer las ofrendas que sus familias les colocan en el altar. Se quema incienso, y incienso de copal y se adorna un camino con pétalos de cempasúchil para guiarlos a la ofrenda. Este camino se puede hacer desde el día 2, pues porque los angelitos no necesitan este camino. Ellos llegan perfectamente a su casa, a su hogar, no como los difuntos adultos. Y esto termina oficialmente el día 3 de noviembre. El día 3 se prende la última veladora blanca, se quema copal y se despide a las almas de nuestros muertos y pues se les reza y se les pide que vuelvan al siguiente año y que aquí los vamos a estar esperando para que tengan un regreso tranquilo. Y todavía ese día 3 se tiene que dejar el camino de cempasúchil, el agua, para que beban agua y aguanten el camino y con algún otro elemento o algún otro alimento. Muy bien. ¿Cómo ves? Pues yo los invito a que en lugar de fruta que les pongan en su altar, háganle un ponchecito. Ah, qué rico. ¿No? Sí. Por lo menos que vengan y tomen algo nutritivo, ¿sí? Ya que no les guste mucho la fruta. Agua, un ponchecito, si les gustaba la cervecita, pues una cervecita es válido. Bueno, está bien. Es válido. No, solo por hoy. Sí. Y ya después del día 3 ya podemos utilizar todo eso para nosotros, los vivos. Ya, eso sí, no sé si se sigan utilizando estos elementos. Yo, te soy sincero, no me lo comería. Bueno, no haría uso de esas ofrendas, pero pues bueno, si la comida aguanta y si los elementos aguantan, pues yo creo que habrá gente que sí. Sí lo haga. Que sí lo haga. No, y bueno, pues ya esas flores de cempasúchil, los pétalos y todo eso, ponerlos en algún jardincito que tengamos, si no tenemos en casa, pues en algún parque o jardín cercano a casa. Únicamente los elementos que son orgánicos, como las flores y todo esto, obviamente lo demás, pues, a donde debe de ir. ¿Y la flor de cempasúchil será todo el año o nada más en este? No, creo que nada más es de temporada. Nada más es temporada. Creo que nada más es de temporada. Ya termina el cempasúchil y ya empiezan a florecer pues las nochebuenas. Para darle la bienvenida a las fiestas decembrinas. ¿Habrá alguien que haya regalado un ramo de cempasúchil? Buena pregunta. ¿Y cómo lo habrá tomado la persona a la que se la regalan?
Si se lo hace con el cariño y amor y todo, pero exactamente, cada quien dice, bueno, Sí. a ver, ¿qué me quieres dar a entender Sí, claro. con esto? Buena pregunta. No, soy muy traviesa, pero no. Está bien, pero sí son cosas que te pones a pensar, ¿no? Pero sí, súper interesante nuestras tradiciones del Día de Muertos. Bastante interesante, sobre todo porque pues debemos de dejarlo para inculcárselo a nuestros nietos, a los pequeños, para que no nada más se queden con la idea del Halloween, Así es. sino lo que es la ofrenda del Día de Muertos, ¿sí? Las catrinas. Las catrinas, los catrines, actualmente las calaveritas, ya hay muchos, ¿Tú te has disfrazado? Sí, me he disfrazado, claro. Sí, me he disfrazado. Pero son disfraces como que más halloweenescos. No puedo utilizar como los catrines, maquillaje y pintura en la cara porque tengo un problema en la cara de cutis y de granos y de todo eso, entonces no me puedo poner cualquier cosa porque luego me brotan los granos como granada. Entonces sí soy muy delicado de la cara, procuro disfrazarme de cosas que no impliquen utilizar esas cosas. Yo había pensado en venir disfrazada con un traje blanco. Hubiera estado padrísimo eso. Pero dije yo, no, ¿qué tal si me jalan para el desfile? Ya no llego al programa, no, mejor para otra ocasión. Pero sí estaba yo con... Creo que el jefazo va a andar por allá, pues ya te hubieras ido con el jefazo. Sí, ¿verdad? Al desfile, entonces pues ya, ahí ya se iban a desfilar. No, ya no camino tanto. Que es bonito, el año pasado fui al desfile, fue la primera vez que asistí al desfile, qué bonito, porque están divididos, pues como que los catrines y después cada comitiva, sus propios bailes, sus trajes, algunos maquillajes, algunos disfraces, son una verdadera obra de arte. O sea, si yo pudiera, sí me maquillaba de Catrín y todo, porque es una verdadera obra de arte. Es bellísimo y los elementos de vestuario, algunos otros elementos que les agregan, carros alegóricos, no, es padrísimo. Y sí, la persona que se dedica a maquillar debe de tener mucha intuición porque no es fácil. Sí. No es fácil. Sí, normalmente maquillarse uno cuesta trabajo y nada más son las pestañas, la carita y vámonos. Pero ya poner una figura en la cara. Y que sea diferente a otras, porque también eso. Creo que sí, algunos elementos los hacen diferentes para que no todos los catrines o las catrines sean iguales. Se vean igual. Entonces sí, es una maravilla. Aquí atrás estamos viendo a una catrina. Y pues muy coloridas, como las conocemos. Es como que una celebración en Janitzio, Mixqui, algo así, con las típicas ofrendas, las veladoras. Entonces, pues, enriquecer todas estas culturas con los elementos que tenemos. Sí, la verdad sí es Aquí tenemos una ofrenda que, como lo mencionaba hace rato, hay algunas casas, algunas familias que hacen verdaderas obras de arte y hacen unas ofrendas de tamaño monumental, casi ocupan la mitad de casa. Hay otras que son más sencillas. Aquí yo creo que no importa cómo sea la ofrenda, de qué tamaño, lo importante es el corazón con lo que lo hagas. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo más importante. La mente atenta a nuestros seres que ya partieron y sobre todo el hecho de honrarlos con algo. Aunque sea una veladora, la foto y un vasito de el agua y la sal, que es importante. No sé bien qué significa la sal. A ver si nos da tiempo, ahorita lo busco rápido. Parece que también se les tiene que poner un poquito de sal. Y pues algún alimento que les gustara para que no se vayan así. Entonces, no, para que no se vayan ahí se va. Sí. Así es. Bueno, o sea, aquí está el significado de la sal. La sal es en una ofrenda, especialmente en las festividades de Día de Muertos, simboliza la purificación del alma para evitar su corrupción durante el viaje entre el mundo de los vivos y de los muertos. También representa el equilibrio entre la vida y la muerte y ayuda a mantener la armonía espiritual del difunto en su camino. La sal se considera un elemento de purificación que ayuda a que el cuerpo o el alma del difunto
no se corrompa durante el viaje. Y bueno, también es un elemento de protección para el alma, permitiendo que transite entre ambos mundos. Entonces, pues esto es lo que significa la sal. Entonces también es importante ponerle su puñito de sal. Ay, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Estoy viendo los mensajes. Rosa Camacho, muchas gracias por los saludos. Nora Rodríguez, muy amable por su comentario. Vanessa, mi niña, la de la brujita. Llegó hace 46 años y me acuerdo que nació a las 5:20 de la mañana y a las 7 yo ya andaba parada, dando lata. Y busqué un teléfono y le hablo a mi padre, en paz descanse, y le digo, chaparrito, no me digas que te regresaron. Le dije, no, ya nació. ¿Qué fue eso? Es niña. Llegó con el avionazo. Ese día cayó un avión. ¿Aquí en México? En el aeropuerto, y no, nadie lo menciona, cayó un avión en el aeropuerto, que es Benito Juárez. Ajá, el de aquí de la Ciudad de México. Ahí cayó el avión. Sí, yo no sabía que se había caído un avión aquí en el aeropuerto. Ahora sí que hay que buscar, ¿cómo se llaman? Porque sí, y le dije, no llegó con ellos, pero sí ya llegó aquí. Sí, es bonito recordar esos momentos, porque me acordé de mi chaparrito, de así siempre le hablé con mucho cariño a mi padre. Sí. Y estaban siempre atentos de la Gordis, que sí. Yo en aquel entonces era Gordis, ahora ya estoy más. Pero el hecho eso del afecto y el amor con lo que uno recuerda. Así es. A las personas. Las anécdotas que van formando parte ya de nuestra vida. Y sí. Todas esas, pues sí, esas historias que van contando de cada persona y que van formando parte ya de nuestro legado que vamos a dejar algún día. Sí, yo se los platico a mis nietos, porque les digo yo el día de mañana que estén platicando ustedes. Mi abuelita decía esto, mi abuelita decía aquello. Acordándome de mi abuelita Mariquita, mi abuelo Manuel, que se fue muy joven, a los 42 años partió, pero fue un amor tan especial que tenía mi madre 82 años y le lloraba como el primer día. Le lloraba y acariciaba sus trajes. Y le decía yo, pero Mariquita, ya déjalo que descanse, ¿no? Y el día que tú te cases me vas a entender. Y sí es cierto, Sí, bueno, la ley de la vida, biológicamente, pues es que los hijos enterramos a los papás, pero sí, desconocemos el dolor de cuando esto se altera, y es al revés, ¿no? Que una mamá tenga que... Nunca se imagina uno el dolor de esa persona. Y mi abuelo lamentablemente la maltrataba y todo, pero le tenía un amor. Fue un amor tan especial que murió de 82 años sin haber tenido a nadie más. Se dedicó a sus hijos y a sus nietos. Entonces, ese recuerdo lo tengo muy arraigado porque digo, bueno, hay situaciones que solamente la persona que lo vive es la que lo sabe, claro. Dice, claro. Así que Dios y sabe. Y entendí sus palabras tarde, pero las entendí que sí, en realidad de nosotros depende ser felices o recordar a ese ser con todo el amor del mundo. Así es. Sí, y pues bueno, forma parte de esta cultura y dijiste hace rato algo, creo que forma parte de la educación que se tenía en esos años, ¿no? La sumisión de la mujer y el serle fiel a su pareja. Ahorita hasta eso ha cambiado, hasta eso ha modificado, ya la mujer tiene ya más derechos, ya exige otro tipo de trato, pero pues todavía nuestras mamás o abuelas o bisabuelas pues se educaron bajo ese régimen un poco autoritario y de sumisión y de que tienes que aguantar lo que tu marido sea porque pues tú estás aquí.
Yo creo que influyen mucho los valores. También. Los valores, definitivamente. También. Uh-huh. Porque ahorita ya la juventud es así como los Kleenex. Las relaciones son desechables, exactamente. Sí. ¿Sabes qué? Y yo venía con esa mentalidad de Nueva York. Yo llegué aquí y cuando le dije a mamá, me voy a casar. ¿Cómo que te vas a casar? Sí. Apenas lo conociste, sí, pero me voy a casar. Al fin que existe el divorcio. Yo era partidaria del divorcio y estoy por cumplir ya 47 años de casado. Wow. Con altas y bajas y todo lo que tú quieras, pero... Lo normal de cualquier relación. Ahí estoy. El problema es que ahorita esas altas y bajas ya pues las generaciones de ahora no las aceptan y ya desechan lo que se puede arreglar. No los entiende. Y no es tradición, no es tradición aquí para nada, pero sí son cosas que ya tiene uno aquí en la mente. Definitivamente, ¿no? Porque de hace 2 años para acá he entendido que hay que recibir terapia, cosa que nunca acudí con un psicólogo ni nada, pero son cosas que yo ya traigo de años atrás. Así es. No, pues es que antes tampoco estaban como que de moda los psicólogos. Pues aguantabas o los chamacos 2, 3 nalgadas bien dadas, que ahorita ya está mal visto. Pero en las noticias últimamente he visto casos de bullying, casos de violencia entre los chamacos, violencia hacia sus profesores, algo que no se veía en nuestros tiempos. No. Para nosotros los profesores eran figuras de respeto y que tenían todo el derecho de reprendernos y de regañarnos, claro, sin cruzar la línea de la violencia, pero... vemos apenas en esta semana que hubo el caso de un niño, no sé si te enteraste, de 13 años, que su mamá lo regaña, le quita el celular y le dispara. Le pega un balazo y a su hermano un cachazo y bueno, me quedé yo impactado con esa noticia. Pero es que, ¿quién crees que tiene la culpa? Los padres, que permitieron y permearon esa situación. Claro. En primera, ¿quién se atreve a tener un arma al alcance? A la mano, claro. Exactamente. Si es para resguardar a tu familia, pues la guardas bien de tal manera que el único que tiene acceso seas tú o tu esposa, ¿no? Pero así, tan a la mano de la criatura para hacer un berrinche y decirle, ahí va. Sí. Ahora, ¿qué tipo de agresión ha vivido dentro de su casa? ¿Qué ha visto? Claro, al tener una pistola a la mano es porque hay algo. Exacto. Entonces, todo eso somos nosotros los adultos mayores que nos hemos permitido, ¿sí?, de que lleguen a esos excesos, tanto los niños como los adolescentes, y simplemente el respeto a los maestros, porque para algo se quemaron las pestañas y están ahí. Y por algo están reprendiendo a tu niño, ¿no? A los alumnos. Entonces, por retomar todos esos valores, ¿sabes qué? Sí, tienes toda la autorización de llamar la atención, de reprenderlo, claro, como mencionaba, sin cruzar esa línea de respeto ya para una agresión física, pero sí reprenderlo, castigarlo. Ya hay mamás que les molesta que les dejen tareas, o sus hijos van y le reclaman a los profesores que por qué tanta tarea. Entonces, pues, ¿cuándo se había visto eso? Pero, pues bueno, forma parte ya de estas nuevas educaciones y estas nuevas culturas. Que tampoco vamos a permitir que se vuelvan tradiciones. Ya, ¿no? Que ya se están volviendo. Hay que quitar todo eso porque si no, ¿a dónde? A ver si como dijo el cantante, ¿a dónde ¿a dónde vamos a parar? Así es. Pues qué tema tan bonito y tan interesante de nuestras tradiciones y costumbres. Muchas gracias, Fer. Gracias a ti, ya tenía ganas de regresar. Por haber platicado y haber hablado, y espero que les quede un buen sabor de boca para recibir y despedir a nuestros seres queridos. Nos estamos viendo el próximo sábado. Muchas gracias. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 de la mañana. Por Video Radio encontrarás el programa Hilos de Plata, una plataforma enfocada a las personas de la tercera edad,
donde su voz y su experiencia hablan.